¿Cómo están mis amados? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, como siempre lo hacemos, el llegar a la intimidad de su vida, de su hogar, donde usted se encuentre o según las actividades que usted esté realizando y se conecta para oír palabra del Señor. Qué lindo que hay personas que de pronto me llaman o me escriben y me dicen: pastor, yo siempre estoy pendiente de la palabra del Señor. Es una palabra corta, precisa, concisa, que me habla al corazón y que me deja un pensamiento. Y esa es la idea, dejarle un pensamiento bíblico en su corazón para que usted lo pueda retomar. Y yo siempre le he dicho, como iglesia tenemos la responsabilidad y tenemos el gusto de poder servir la mesa. Ahí se sienta cada uno según la necesidad, el hambre espiritual que cada uno pueda tener, el servirse a la mesa. Lo importante es que cuando el Señor aparezca no nos va a decir: no predicaron la palabra, no le enviaron la palabra a mis hijos, no le dieron la palabra. Nuestra labor está cumplida, el llevarle la palabra y que juntos aprendamos los principios de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Para esta ocasión quiero leer el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 34 al versículo 36. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice que terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Uy, cosa seria, ¿verdad? Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Mire qué lectura más impactante. Y de esto yo he retomado el tema: Jesús y los necesitados. Jesús y los necesitados. Definitivamente todo el tiempo siempre han habido, hay y habrá gente y habremos gente necesitada del Señor. Yo creo que eso siempre lo habrá, porque las necesidades humanas no solo se centran en los ámbitos materiales financieros. Las necesidades humanas muchas veces vienen en el ámbito emocional, en el ámbito mental, en el ámbito del interior del ser humano, y quizás son las necesidades más grandes que el ser humano enfrenta en la vida, y son las necesidades en su interior. Vienen siendo necesidades bien fuertes, y que necesidades siempre las van a ver y necesitados siempre habrán. Incluso el Señor Jesucristo, cuando una mujer derramó aquel perfume delante de él y se lo echó en sus piecitos y lo ungió, y vino uno y empezó a criticarlo y a juzgar y a decir: qué desperdicio el que se está haciendo. Oiga, qué desprecio el que se le hizo al Señor, cuando uno, y por cierto fue uno de los apóstoles que andaban con él, el que dijo: qué desperdicio el que se está haciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando no se tiene clara concepción del Señor. Pero ¿qué les dijo el Señor? A los pobres siempre los tendré, porque este varón dijo: eso se hubiera vendido, dijo, y bien nos hubieran dado unos 300 denarios y se los hubiéramos dado a los pobres. Y el Señor les dijo: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre. Así que dejen que esta mujer haga lo que se ha propuesto hacer. Pero el Señor lo que quiso decir es: a los necesitados siempre los tendréis. Y sí, es cierto. Y el Señor siempre tuvo una inclinación en buscar al necesitado, ayudar al necesitado. Él espera que nosotros podamos también hacer lo mismo, que nosotros podamos tener un corazón sensible en épocas difíciles en las cuales se viven. Podamos ser sensibles a la necesidad humana, sensibles a lo que Dios tiene, a lo que Dios quiere para la humanidad. Por lo tanto, mis amados, qué bueno es cuando nosotros entendemos la relación del Señor Jesús con los necesitados. Y vemos, hermano, que terminada la travesía, dice terminada la travesía. Estoy leyendo la porción que leíamos al inicio de Mateo 14, 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Ellos habían hecho una travesía. Desde el versículo 14 se nos habla, bueno, luego de que el Señor fue rechazado por su gente, porque en Nazaret el Señor fue
rechazado por su gente. Y usted ha de leer esa porción y ha de ver cómo la incredulidad, la actitud negativa, el rechazo, no permitieron que el Señor hiciera milagros en Nazaret. Así que el Señor parte para estar en otros lugares. El capítulo 14 habla de la alimentación de los 5,000, habla acerca de que Jesús anda sobre el mar y luego dice que terminada la travesía que hicieron en el mar, vinieron a tierra de Genezaret. Eso de que vinieron a tierra de Genezaret implicaba que el Señor tenía un propósito bien definido para poder llegar a la ciudad de Genezaret. El Señor sabía que en la ciudad de Genezaret habían personas necesitadas, pero mire qué maravilloso es que Él llega a Genezaret, Él llega a ese lugar y me llama la atención que dice, cuando le conocieron, y aquí podemos ver el primer punto importante de esta porción, el alto valor de conocer a Jesús. La gente necesita conocer a Jesucristo. No nos especifica la porción es bien breve, la porción es bien concisa, la porción es bien específica y no nos dice cómo es que la gente conoció al Señor. No nos dice de manera directa, pero lo más seguro es que tuvo que haber alguien que les mostrara a Jesús, tuvo que haber alguien que les indicara quién era Jesús, les hablara del Señor, les ubicara con el Señor, le diera a conocer al Señor. Tuvo que haber existido alguien que les hablara del Señor, porque me llama la atención cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Uy, qué lindo, ¿verdad? El conocer al Señor. Para disfrutar de la misericordia y de los milagros del Señor y de la gracia del Señor, hay que conocerlo primero. Y qué punto más lindo y importante es conocer a Jesucristo el Señor. No nos dice en aquel entonces cómo es que la multitud conoció al Señor, pero lo que sí implica es que de una u otra manera tuvieron que haberlo conocido. Tiene que haber habido alguien que les hablara de Él. Tiene que haber habido alguien que les presentara a Jesucristo. Tiene que haber habido alguien que compartiera la palabra con ellos y de una u otra manera tuvo que haberse dado. No podemos estar conjeturando nosotros de cómo conocieron al Señor. Lo que sí es claro, la palabra es que le conocieron. Y quiero decirles que el Señor podemos conocerlo de muchas maneras. En primer lugar, podemos conocerlo por medio de la palabra. Este libro precioso llamado Biblia nos da testimonio del Señor. Y al Señor podemos conocerlo a través de la palabra. ¿Por qué cree que proclamamos la palabra? Para que el nombre del Señor se conozca. Cada semana estamos en nuestros cultos presenciales, en nuestras actividades especiales, compartiendo y proclamando la palabra, porque la palabra de Dios muestra a nuestro Señor. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, ahora nos habla a través de su Hijo. Así que Dios habla a través de la palabra. La palabra es lámpara, la palabra es luz que ilumina el camino. Y qué maravilloso es saber que a través de la palabra podemos conocer al Señor. Y yo le quiero motivar y animar a leer la Biblia. Yo le quiero motivar a tratar de entender la palabra del Señor. Y si usted se topa en algún momento con la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Usted puede decir, bueno, yo necesito quien me explique la palabra, necesito quien me hable la palabra. También se puede conocer al Señor a través del testimonio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos de testificar del Señor. ¿Se recuerda? Hace algún tiempo hablábamos de aquella reflexión cuando el Señor le dijo al gadareno que fue liberado, le dijo, ve y regrésate a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Qué maravilloso es saber que a través del testimonio personal podemos dar a conocer al Señor. Y yo quiero motivar a cada hermano, cada hermana que está conectado en este momento, a que se vuelva testigo del Señor, a que se vuelva heraldo del Rey. Pablo habla y expresa esa palabra, heraldo, y él dice, no sea que habiendo sido heraldos para con Dios, venga yo a ser reprobado. ¿Y qué es un heraldo? Es un mensajero
¿Qué es un heraldo? Es alguien que proclama la voluntad del rey, proclama la voluntad de Dios. Y eso es importante. Eso es, hermano, maravilloso cuando podemos proclamar las palabras del rey. Por lo tanto, mis amados, es importante dar a conocer al Señor. Y una tercera verdad de cómo podemos dar a conocer al Señor: la manifestación de la misericordia del Señor. Cuando nuestro corazón es movido a actuar con misericordia, cuando nuestro corazón es movido a ayudar al necesitado, cuando nuestro corazón es movido a extender la mano a aquel que tiene grandes necesidades en la vida, a aquel que tiene grandes problemas en la vida y que necesita buscar del Señor, que necesita llenarse del Señor. Qué linda es esa realidad, qué maravillosa es esa realidad en la cual se puede buscar del Señor. Así que es el primer aspecto que vemos en esta porción, el alto valor de conocer al Señor. Otro elemento que vemos es el valor de promoverlo, porque no solo es importante conocer al Señor, hay que también promoverlo. Dice el texto bíblico leído, el versículo 35 del capítulo 14 de Mateo, capítulo 14, dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. No nos especifica también la Biblia la dinámica en que enviaron noticia por toda aquella tierra. Si hubiera sido en este tiempo, en esta época tecnológica en la cual vivimos y en la cual se ha cumplido lo que habla del libro de Daniel capítulo 12 versículo 2, donde dice que la ciencia se multiplicará. Y claro, la ciencia hoy se ha multiplicado a tal grado que usted solo un par de toquecitos a su teléfono en la pantalla y usted ya está comunicándose con un familiar a miles de millas de distancia de donde usted está, en otro continente de donde usted está, cosa que en otros años, hará unos 30, 40 años, uno ni lo soñaba de cómo podía ser. En algunas caricaturas ya se veían, ¿verdad?, algunas cosas como esas, algunas comunicaciones como esas, pero uno lo veía tan remoto, el que alguien agarrara un reloj y que del reloj comenzara y saliera la imagen a comunicarse. No, eso era maravilla, ¿verdad?, que increíble de aquel entonces, que hoy se vuelve algo normal. Quiere decir que si en esta época hubiera pasado lo que sucedió del Señor, hubieran comenzado todos los mensajes: Jesús de Nazaret está acá, tráiganse a todos los enfermos. Y en el momento dice que le llevaron a todos los enfermos que habían en los alrededores por toda aquella tierra y le trajeron a él todos los enfermos. Se da cuenta que había una necesidad muy grande en aquella región. Había una necesidad en aquella región de Genezaret tan grande, pero en primer lugar el valor de haber conocido al Señor. Conocieron que era el Señor, conocieron que era el Hijo de Dios, conocieron que era Dios mismo manifestándose por amor a la humanidad. Pero no solo ahí, sino que propagaron el nombre del Señor. La gente que conoció al Señor enviaron noticias acerca de él por toda la región de Genezaret. ¿Qué noticias habrán enviado? Aquí está Jesús de Nazaret. ¿Qué noticias habrán enviado? Aquí está Jesús. Aquí está el que hace milagros. Y la gente empezó a alborotarse hasta llevarle a la gente delante del Señor. ¿Cuántos necesitamos hoy mensajeros? ¿Cuántos necesitamos hoy testigos? Testigos que puedan llamar a otros, invitar a otros y llevarlos a los templos, traerlos a las congregaciones, llevarlos al templo, tenerlos en un lugar e invitar a la familia. ¿Cuánto se necesita hoy? Que cada cristiano se vuelva un testigo, que cada cristiano se vuelva un heraldo que proclame la palabra del Rey, la voluntad del Rey, y le avise a todos que la palabra del Señor está siendo predicada, proclamada, y que la bendición de Dios ha llegado para poder fortalecer el valor de la
promoción del Señor. Y en tercer y último lugar, podemos ver en la porción el valor de traer a los necesitados al Señor. Traer a los necesitados al Señor. Dice el 35 que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia de por toda aquella región de la tierra alrededor de ella y trajeron a él todos los necesitados. Y no solo eso, dice que le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y poder tocarle, y todos aquellos que lo tocaban quedaban sanos. Mire hasta dónde llegaba la fe de las personas, diferente a Nazaret, ¿verdad? Diferente a Nazaret. En Nazaret el Señor hizo milagros y la gente decía, bueno, ¿y este que no es el hijo del carpintero? Bueno, ¿y este que no son sus hermanos fulano, sutano, mengano? Bueno, ¿y este que sus hermanas no están con nosotros acá? Su mamá es María, y cuestionándolo. Y entonces el Señor notó aquel rechazo, observó aquella actitud negativa. Cuando el Señor se le rechaza, Él no obligará a nadie a recibirle. Cuando al Señor se le rechaza, Él no va a obligar a nadie a que le acepte. Él seguirá su camino. Si yo no le digo quédate conmigo, no se queda. Si yo no le digo Señor te necesito, Él no se va a quedar. Él es un caballero que respeta la voluntad humana. Él es un caballero que respeta la voluntad del ser humano. Y qué maravilloso y lindo es que podamos ver la mano maravillosa del Señor, la mano del Señor fortaleciendo, llenando y dándole ese impacto maravilloso y precioso delante del Señor. ¿Se da cuenta qué maravilloso es cuando nosotros conocemos del Señor y podemos ver el valor que Él le da a los necesitados? ¿Qué pasaje, mis amados, más extraordinario? Nos muestra que todo el mundo puede ser receptor y promotor de la misericordia de Dios, del amor de Dios. En este pasaje podemos ver que todo mundo puede ser receptor de los milagros del Señor, receptor de las maravillas del Señor, pero también poder ser proclamadores de las maravillas del Señor, proclamadores de lo que el Señor hace en sus vidas. Se puede realizar. La gente trajo a Jesús a todos los necesitados. Amados y amadas, invitemos a otros a venir a Jesús. Hablemosles a otros para venir a Jesús. Invitemos a otros para venir a Jesús y hablemosles del amor del Señor. La gente tocaba al Señor y al tocarle eran sanos. Ni siquiera oraba por ellos, mire mi hermano, ni siquiera les ponía manos. La fe era tanta que la gente decía, solo queremos tocar el manto, solo queremos tocar el borde de su manto y seremos sanos. Y eran sanos. Porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo lo puede ver. Todos quedaron sanos. Qué maravilloso lo que se dio en Genezaret, contrario a Nazaret. En Nazaret pudo haber hecho el Señor milagros maravillosos y extraordinarios, pero la gente los limitó. En Genezaret la gente vino y recibió, conoció del Señor, buscó al Señor, recibió al Señor, creyó en el Señor, recibieron los milagros de parte del Señor. ¿Qué podemos concluir? Démosle gracias al Señor por haberle conocido. Démosle gracias al Señor por haberle conocido. Proclamemos las buenas nuevas a los que nos rodean. Traigamos al Señor a los necesitados. El resultado será que experimentaremos su misericordia y nos volveremos en promotores de la misericordia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Mis amados hermanos y hermanas, a poder ser promotores del amor de Dios, promotores de la misericordia del Señor. Hablemos del Señor Jesús. Y mis amigos, ¿por qué no volverse receptores del amor de Dios? Recibe el amor de Dios en tu corazón. Recibe la gracia de Dios en tu corazón. Él quiere obrar. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, Él puede obrar. Mira la gente de aquella multitud. Solo queremos tocar al Señor y sabemos que va a hacer un milagro, decían ellos. Y que me gusta esa última parte del 36 donde dice, todos los que lo tocaban quedaron sanos. Aleluya. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Por qué no te decides acercarte al Señor, tocar el manto del Señor, abrigarte en la presencia del Señor,
confesar a Jesús como tu Salvador personal y seguirle con todo el alma y con todo el corazón, nacer de nuevo, entregándole tu vida y viviendo para el Señor y volviéndote en un promotor de la misericordia del Señor. Al igual que aquellos enviaron noticias por todas partes acerca del Señor, tú puedes enviar noticias a todas partes de que el Señor vive y permanece para siempre. Ora conmigo de la siguiente manera y experimenta el milagro de la salvación. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.